Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues aquí me pillas de lo más florido y de lo más dicharachero, porque desde luego la primavera es lo que tiene, ¿no? Que rejuvenece todo hasta las hormonas. Desde luego que sí. Hoy vamos a dedicar el cronovisor a un tema muy normalizado en nuestra actualidad, pero que hemos perdido quizás ese sentido mágico que tiene desde hace miles de años, literalmente desde la prehistoria, desde hace decenas de miles de años. Sí, exactamente. Es un poco la renovación de la primavera. Ya sabes que nosotros, me refiero al hemisferio norte, cuando llega ese 20-21 de marzo, celebramos el equinoccio de primavera. En el hemisferio sur estarían en el equinoccio de otoño. Pero para nosotros es eso, es la primavera, es el final del invierno, es cuando parece que todo empieza a florecer, rejuvenece, está el de la fertilidad, y ya desde épocas romanas pues ya se celebraban este tipo de rituales a diosas que estaban asociadas al mundo de la fertilidad. El caso de las Floraria, por ejemplo, que era la diosa Flora, o Maya, ¿no? Que da nombre también al mes de mayo, donde se hacían también distintos tributos, honores, ofrendas, siempre asociadas con las flores y siempre asociadas con la agricultura y con la fertilidad. Y bueno, pues muchas de esas fiestas, como te puedes imaginar, pues han trascendido, nos han llegado a nosotros. Y bueno, y en cada pueblo pues tienen su forma de sentirlas. En algunos casos las celebran en marzo, en otros casos las celebran en abril, en otros en mayo. En mayo, fíjate, Nacho, que suele ser el mes de la Virgen María, con lo cual son festividades muy asociadas con lo femenino. Y cómo no, cuando llega el cristianismo, pues la Virgen María tenía que ocupar un papel predominante, y algunas de esas paganas asociadas a la Virgen, a la matrona, a la fertilidad, pues se asociaron también, como no, a la Virgen María. Y por eso el mes de mayo es el mes de las flores, pero también el mes de la Virgen. En fin, todo eso relacionado, pues es lo que hace que el simbolismo y los rituales de algunas poblaciones españolas conserven esas raíces tan paganas, pero a la vez tan cristianas, a la vez tan floridas, y siempre, siempre con esa especie de impulso, de renovación de la naturaleza. Y la renovación de la naturaleza indica fertilidad. Fertilidad en todos los ámbitos, en el campo, en el ganado y, cómo no, también en las mujeres, porque antiguamente el ser infértil era una especie de maldición. Muy bien, pues nada, intuyo que vamos a tratar un tema que a ti te gusta mucho, tú que eres un experto y especialista en fiestas populares y en todo este tipo de tradiciones, que como buen, más que antropólogo, antropoloco, ¿no? Habría que decir, has estudiado durante décadas. Y bueno, tenemos preparado aquí delante de nosotros el teclado de este cronovisor, de esta máquina del tiempo. Jesús Callejo, crononauta. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? Pues mira, la fecha es el 2 de mayo del 2017. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estos dulzaineros rodeando a estas 5 chiquillas que están quietas como estatuas, pero ¿dónde estamos? En Colmenar Viejo, en Madrid. Como ves, no nos fuimos ni muy lejos, ni en una fecha muy, muy lejana tampoco, ¿no? En el 2017. Bueno, ¿qué es lo que estamos contemplando? Es algo insólito. Incluso mucha gente que no entiende un poco el origen de esta festividad, pues se queda un poco estático como estas niñas. Fíjate que son niñas que no tienen más de 13 años, tienen que ser siempre inferiores a esa edad. Se las coloca en altares. Lo acabas de decir, ahí están los dulzaineros, están los tambores, están las danzas. Efectivamente, la gastronomía tiene mucho que ver en estas festividades, pero esta de Colmenar Viejo ha pervivido, a pesar de las prohibiciones, ¿no? Muchas veces, pues de las críticas que ha tenido a lo largo de los siglos. Y bueno, el hecho ahora mismo se ha convertido en una fiesta que se llama la Fiesta de la Malla, ¿no? De interés turístico en la Comunidad de Madrid, ni más ni menos. ¿Qué es lo que se intenta personalizar y representar con estas niñas que, como ves, están pues como estatuas de Buda, con su mantón de Manila, por cierto, colocado al revés, como si fuera una camisa de fuerza? Siempre, ya digo, tienen que ser menores de 12 o 13 años, y están en estos retablos, una especie de altar, retablos llenos de flores silvestres, y no se pueden mover. En el fondo, lo que se está
celebrando y conmemorando es la bienvenida a la primavera, a pesar de que la primavera como tal, el equinoccio, ya ha llegado hace unos cuantos días, pero es el resurgir de la naturaleza en la primavera después de ese letargo del invierno. Y bueno, siempre se ha pensado que las niñas, sobre todo las niñas, por su inocencia, por su candidez, muchas de ellas no sé, todavía no han tenido la primera regla, con lo cual todavía siguen teniendo esa especie de rito de transición, rito de paso, ¿no?, de la infancia a la madurez. Todo este simbolismo queda representado en estas 5 niñas, en este caso concreto, en este año, el 2 de mayo del 2017, y están pues colocadas en altares repartidos por distintas zonas de la localidad de Colmenar Viejo. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que si se las posa una mosca en la nariz, ¿qué hacen? No se pueden mover. O sea, la verdad que para muchas es un sufrimiento terrible. En algunos casos, en algunos años, han tenido que bajar allí porque no pueden soportar esa pose, ¿no?, tan hierática y tan inmóvil. Pero siempre tienen acompañantes, y estas acompañantes, evidentemente está su madre, sus tías, sus amigas, pues ayudan a que sobrelleve de la mejor manera posible esas 2-3 horas a veces en las que tienen que estar en esa posición. Luego, evidentemente, el jolgorio, la comida, la música, pero tiene que estar como tiene que ser, efectivamente, ¿no? Pero sí que llama mucho la atención de que se queden así, y además unas niñas, en fin, con tan corta edad. Pero siempre un poco intenta representar eso, ¿no? Esa sensación de que la primavera, mientras ellas hagan bien el ritual, la primavera va a ser fértil, va a dar sus frutos y por lo tanto se va a renovar de nuevo ese ciclo, ¿no?, ese ciclo anual, y al año siguiente va a hacer ese 2 de mayo. Y ese 2 de mayo, que por cierto es la fiesta de la Comunidad de Madrid, pero ya digo, en Colmenar Viejo lo celebran de una fiesta tan particular, tan genuina, tan original, que a día de hoy cada vez se congregan muchísimas más personas para comprobar in situ, como lo estamos comprobando nosotros, que efectivamente estas niñas no mueven ni un pelo. Fíjate que estaba pensando ahora el protagonismo que ha tenido a lo largo de la historia, incluso en estas, seguramente el punto de origen de esta tradición fuera una sociedad matriarcal más que patriarcal, ¿no? Y cómo se ha revertido, ¿no? El papel de la mujer ahora pues se está recuperando y bueno, que algunos pensarán, ¿no?, que se está exagerando, pero bueno, que es mejor empezar así exagerando para que luego se calme un poco y quede un pozo de normalidad y de ecuanimidad. Pero en la prehistoria las mujeres tenían un papel preponderante, ¿no?, en este tipo de tradiciones, de festividades. Lo vemos en las figuras de las Venus, ¿no?, por ejemplo, de hace casi 30.000 años, lo que nos está marcando un poco el origen también de estos rituales y de estas ceremonias, ¿no? Sí, no, eso está totalmente comprobado, eso es antropología pura, ¿no? Es prehistoria, pero también es historia, que en épocas pasadas, sobre todo en el Paleolítico, pues en lo que había era un matriarcado, eran las mujeres las que regían los destinos de la población, eran ellas las chamanas, perdón, eran ellas también las que pintaban, por ejemplo, en las cuevas, ¿no?, las pinturas rupestres, se sabe precisamente por la impronta de las manos que muchas de ellas corresponden a mujeres. Es decir, el papel de la mujer en aquella época era fundamental, y de hecho lo que nos ha llegado, las esculturas un poco más antiguas que hay, o bien son esculturas híbridas, como puede ser el león de Ul, ¿no?, que tiene una cabeza de león, una representación antropomórfica, pero la mayoría son diosas del Paleolítico o diosas del Nico. ¿Qué quiere decir? Que era un culto a la diosa madre, a la Pachamama, un culto a la fertilidad, a la feminidad, un culto que se hacía en las cuevas. Las cuevas también un poco representan el útero materno, en fin, por la oscuridad, por la humedad, por tantas y tantas cosas. Entonces todo eso era algo que ha ido pasando de generación en generación, y evidentemente hubo un momento en que se pasa a un patriarcado donde los dioses son masculinos, donde las diosas parece que ocupan un papel también fundamental, pero un poco secundario, y eso ocurre pues alrededor de hace 6.000 años aproximadamente, o sea, relativamente hace poco dentro de lo que es la cronología del Homo sapiens. Entonces, bueno, pues muchas de estas festividades evidentemente tienen que ver con los ciclos del año, y uno de los ciclos fundamentales es la primavera. Fíjate que estamos hablando de ese ciclo del inicio de la primavera que va en una horquilla cronológica de casi 3 meses, ¿no? Marzo, abril y mayo. Y precisamente este programa lo hacemos ahora en el mes de marzo por otra historia, por otra tradición que nos comunicó una oyente desde Cantabria, las marzas, que es una tradición parecida, ¿no?, muy, muy similar, en el mismo escenario, en el mismo contexto, pero con elementos muy característicos, ¿no? Claro, lo curioso de las marzas, que bueno, comentaremos, además has traído un audio también muy significativo, porque lo que se intenta es precisamente conmemorar
por una parte, la llegada de la primavera y se cantan, porque son canciones, que luego se pide un aguinaldo, en fin, hay una cierta recompensa por estos cantos petitorios, como se llama, porque estás pidiendo algo, y luego, bueno, pues eso, cuando se cantan, ¿en qué fecha? Normalmente es el último día de febrero o el primer día de marzo. ¿Y por qué el primer día de marzo, ¿no? Y no precisamente el 21 de marzo, que sería lo lógico? Porque es que antiguamente en el primer calendario, ese calendario que se supone que hizo Rómulo, empezaba el año el 1 de marzo, era justo cuando ya luego se convierte, ¿no?, en el calendario juliano, en fin, ya se transforma y el año empieza el 1 de enero. Pero antiguamente era el 1 de marzo. El 1 de marzo es cuando ellos... surgía un poco, por decirlo así, la vida. Para ellos era el inicio de esa prosperidad. Y entonces, bueno, pues muchas de las celebraciones estaban dedicadas a los dioses y a las diosas que tenían que ver con marzo. Y una de ellas eran las marzas, evidentemente, que eran cantos que se viven en ese mes, ya digo, no solo conmemorando la primavera, sino un poco buscando ese momento donde las flores, utilizadas también para adornar jardines, para adornar las puertas, para engalanar las ventanas, se utilizaban para luego pedir algo, un aguinaldo, y que tenían una cierta recompensa. Bueno, pues esto se fue perdiendo con el tiempo. Ya sabes que cuando llega el calendario juliano, el Imperio Romano, en todas las provincias, Hispania era una provincia, imponen su calendario romano, pero los norteños, los cántabros, que ya sabes que han sido siempre muy díscolos en esto, no, nosotros seguiremos celebrando las marzas el 1 de marzo, que es como siempre se... Y efectivamente, a día de hoy todavía se sigue celebrando en las zonas de Cantabria, también de Burgos y en algunas zonas de León, se sigue celebrando las marzas el 1 de marzo, porque así se hacía antiguamente cuando empezaba el año, que era el 1 de marzo. Pues Jesús, como lo decías ahora, si te parece, vamos a escuchar un fragmento de un documental titulado Las Marzas, de Álvaro Oliva, film del gobierno de Cantabria, en donde podemos escuchar la voz de Juan José Crespo, presidente de la Federación Cántabra de Coros, y de Tino Barrero, ¿no?, marcero mayor del Ayuntamiento de Polanco, que nos introducen un poco en ese contexto, me atrevería a decir que mágico, que todavía hoy sigue muy vivo en esa tradición de las marzas. Las marzas las cantan los mozos entre 11 y 15 años. La condición primordial es que los mozos sean solteros. Naturalmente estas tradiciones ya no se siguen con el rigor de entonces. Nosotros tenemos desde 7 años hasta 87. Pues ya introdujimos a las mujeres, fue un cambio radical. Si nos atenemos a la descripción que nos hace don Sisto de Córdoba y Oña en su libro Recopilación del Cancionero Popular de la Provincia de Santander, en el tomo 4, pues él nos indicaba que las marzas quizás se basaban en la melodía musical que escuchó en el Cumbrales de Pereda en el año 1878. Que entonces que Polanco era un pueblo noble, con mucho amor al trabajo, y que, como decía Pereda, cantaba siempre y en todas las partes. Desde luego, lo que sí tenemos claro es que el origen de las marzas se difunde y va a tener un sentido realmente no eclesiástico, sino que va a tener un sentido simplemente de alabanza a la primavera, ¿no? Con Julio César el calendario lunar se modificó y pasó a ser el inicio del año, pues el 1 de enero. A partir del año 49 después de Cristo se pone el calendario solar. Ese ya incluye otros 2 meses que son enero y febrero, que no existían. Los propios pueblos íberos pues quisieron preservar y conservar pues la tradición de que fuese el 1 de marzo. La vestimenta de marzas no es uniforme. Cada mozo lleva lo que cree conveniente. El marcero necesita apoyarse a lo largo de 5 o 6 horas que puede durar el canto de las marzas. Y desde luego lo que no puede perder de ninguna de las maneras, la boina. Con los tiempos ha ido cambiando un poco la bufanda por el pañuelo rojo. En cuanto a las albarcas, efectivamente había que ir andando por callejas pues muy mal asfaltadas y lógicamente la albarca era imprescindible en aquella época, ¿no? Cuando pedimos marzas siempre se dice aquello de somos los marceros, cantamos, rezamos, nos vamos. Y el ritual comienza por pedir licencia al alcalde, a la máxima autoridad del ayuntamiento. Entonces se pide autoridad, una vez que se da licencia al alcalde, es cuando empieza la ronda por los diversos lugares del municipio. Jesús,
Fíjate, comenzábamos comentando cómo las chicas, las niñas en Colmenar Viejo eran las protagonistas, ¿no? Y aquí, en cambio, son los niños. Ahora la tradición se ha abierto, hay hombres mayores y mujeres mayores también, pero en origen eran críos de apenas 10-11 años, ¿no? ¿A qué se debe este cambio, ¿no? De buscar también el inicio, ¿no? de esa regeneración, me atrevería a decir, así también, ¿no? Recordando un poco el ciclo osiriano, ¿no? En el antiguo Egipto, tenía que salir Egipto de alguna manera. ¿Por qué se piensa también en los niños? Porque es un rito de paso, Nacho, son ritos de paso. Estas festividades, que luego, en fin, las podemos encalanar, y nunca mejor dicho, con flores, son ritos de paso. Son ritos donde pasas de la infancia y de la pubertad a la madurez, ¿no? Entonces se celebran de distintas maneras. En algunos lugares, en fin, en la antigua Atenas, pues, había que cazar un animal y te jugabas la vida. En fin, eran mucho más radicales, mucho más espartanos. Luego, en fin, esto se ha ido dulcificando. Pero en el fondo, la mayoría, si te fijas, cuando aparecen chavales o chavalas, en el caso, por ejemplo, de estas marzas de Cantabria, suelen ser mozos solteros. Fíjate, solteros los mozos. Que, en fin, que pueden ser niños o pueden ser jóvenes, pero no han se llegado busca ese elemento adulta, casi como de pureza, ¿no? También, de no estar contaminado por el sexo. Hablando en plata y hablando en grande. Uh-huh. Claro, todo tiene que ver con eso. Por eso muchas festividades como esta de Colmenar Viejo que hemos comentado son niñas, y muchas de ellas pues eso, no han tenido la primera menstruación porque se considera que están todavía con esa pureza, esa ingenuidad, ese infantilismo, y son ritos de paso. Entonces en muchas de las fiestas que se hacen en primavera son los mozos solteros. Ahora ya no, es verdad que hay una serie de modificaciones en estas marzas que han sufrido a lo largo del tiempo, lo escuchábamos antes. Ya no hay límite de edad y también ya no se impide a las mujeres que lo hagan, porque antes también en muchas de las celebraciones a las mujeres estaban impedidas también por unas supersticiones absurdas, ¿no? De que podían dar mala suerte o de que el origen se hizo con hombres y por lo tanto hay que mantener ese mismo origen, ¿no? Con la misma esencia. Son cosas absurdas que proceden de épocas pasadas pero que por suerte hemos evolucionado. Fíjate, es un montón de tradiciones, tienen ese nexo común, ¿no? Que es el comienzo de un calendario, el comienzo de una regeneración, y también sirve un poco de no solamente del inicio del año, sino también de petición, ¿no? Algo que marca, yo creo que todas las festividades que hay a lo largo del año, tú lo conoces muy bien como antropólogo que te decía al principio, ¿no? Conocedor de todas esas historias, de esas fiestas populares, porque esto en definitiva no dejan de ser fiestas populares que se hacen para realizar una petición. Totalmente, claro. Y si no pides, el que no llora no mama, ¿no? Claro. Siempre se ha dicho. Y en este caso, evidentemente, lo que se llaman el Dao de las marzas. El Dao de las marzas consiste en esas dádivas, en fin, en esas limosnas, en esos donativos que pueden ser o bien en especie, en fin, que puede ser con manteca, con morcilla, que es lo que se daba antes, que es lo que más gustaba, ¿no? Que hubiera colesterol en las comidas porque había que alimentarse, o bien es dinero, ¿no? Dinero en metálico. Pero por eso son cantos petitorios, es decir, tú lo haces precisamente para conseguir un beneficio, además de que haya un simbolismo detrás del rito de paso de regeneración de la primavera. Eso es distinto. Y luego hay una variante dentro de estas festividades de la primavera. Cada pueblo luego tiene las suyas, ¿no? Incluso las fallas sería una variante de esas, ¿no? Que luego lo comentaremos. Pero hay una variante que a mí particularmente me fascina, ¿no? Dentro de ese mundo de la antropología popular. Y es los cultos dendrolátricos. Ten en cuenta que en muchos de estos casos, sobre todo en mayo, lo que se hace es que se va al bosque, se corta un árbol que muchas veces es un pino, y ese pino que tiene que ver, ya te digo, con orígenes paganos, con orígenes, por ejemplo, de las celebraciones de Cibeles, el culto de Atis. El culto de Atis se parece mucho al culto de Osiris y de Jesús, es decir, es una persona que muere y resucita a los 3 días. Entonces se cortaba un árbol, en concreto un pino, y se llevaba a la plaza del pueblo. Entonces, esos ritos dendrolátricos, cultos al árbol, que son en principio rituales de fecundidad, lo que se pensaba es que cuando tú cortabas ese árbol, que era un árbol sagrado, un árbol que tú pensabas que el espíritu vivía en ese árbol, al talar el árbol, efectivamente dentro de un ritual, pidiendo los permisos adecuados, es decir, no se hacía de forma salvaje, se pensaba que cuando tú lo llevabas al pueblo, con él iba ese espíritu protector. Por lo tanto, durante esas fiestas de primavera, el pueblo estaba protegido y de alguna forma, al estar habitando con ellos el espíritu protector de ese árbol, conseguías
distintos beneficios, por supuesto, fertilidad en la agricultura, la fecundidad de la tierra, por extensión la fertilidad de las mujeres, que estaban otorgando estos espíritus benefactores de los propios árboles. Y allí estaba durante un tiempo, normalmente era en la plaza y al lado de la iglesia, siempre en lugares sagrados. Bueno, pues ese tipo de cosas se siguen haciendo a día de hoy, no solo en primavera, sino también a lo largo del año. Por ejemplo, la pina en Vinuesa se hace en agosto, pero tiene el mismo significado. Tú talas un árbol, con ese árbol viene el espíritu, y ese espíritu durante un tiempo, si tú ofreces una serie de beneficios también a ese espíritu, te va a dar una recompensa. Bueno, pues esto es muy llamativo. Esto es, si quieres, cultos primitivos, cultos muy asociados a la propia naturaleza, pero cultos donde tú estás ofreciendo algo a cambio de recibir algo, siempre pensando que la naturaleza tiene espíritus por todos los sitios. Ahí un poco viene la base de por qué creemos en las hadas y en los gnomos y los duendes, que en el fondo son los espíritus protectores de la naturaleza. Pero dentro de los árboles, lo que eran las dríadas dentro de la mitología griega, se pensaban que estaban en árboles concretos. No es lo mismo cortar un sauce que cortar un pino que cortar un roble. Los espíritus protectores son diferentes. Bien, y acuérdate que prácticamente todos los dioses de la mitología griega, como pasa con la romana y también en parte con la egipcia, están dedicados también a ciertos árboles, ¿no? Entonces, el laurel, por ejemplo, es al dios Apolo. En fin, y por eso se ponían ramas de laurel a los vencedores, porque en el fondo estabas recibiendo el beneplácito y la bendición del dios Apolo cuando te ponían el laurel. Bueno, pues esto ocurría prácticamente con casi todos los árboles. Por supuesto, Zeus estaba asociado al roble, ¿no? Y a la encina, que eran los árboles más poderosos y que atraían además a los rayos, ¿no? Siempre, como ves, ese simbolismo de que ¿qué árboles son los que son partidos por los rayos? O sea, aquellos árboles que tienen esa bendición divina. No te pongas debajo de uno de esos árboles, porque entonces tu vida corre peligro. O te conviertes en un granicero, por ejemplo, que son los chamanes de México. Sabes que cuando les cae un rayo a una de estas personas y no le mata, entonces dice que automáticamente es como que consigue abrir las puertas de la percepción, se convierte en un vidente y entonces es venerado, ¿no? O queda medio tonto. En fin, no hay término medio en este tipo de casos. Pero bueno, lo cuento un poco porque yo creo que esos ritos donde los mayos cumplen una función primordial. De hecho, los mayos, dentro de nuestra tradición española, es una palabra polisémica, es decir, tiene distintos significados. Por una parte, representa este espíritu de la vegetación, por otra parte, estaría representando el árbol de mayo, que en muchas poblaciones españolas se sigue haciendo, y por otra parte, muñecos rellenos de paja que al final de las fiestas son quemadas en la hoguera, es decir, se purifica, porque el muñeco está representando lo peor y al purificarlo viene lo mejor. Ese significado de hoguera para quemar bultos o figuras aparece por primera vez en algunos documentos del siglo XVIII, haciendo referencia a las piras que los vecinos encendían quemando una especie de maniquíes junto a trastos viejos. Los maniquíes eran una burda caricatura de los personajes del barrio que habían merecido la burla popular. Con el paso de los años, el número de fallas creció considerablemente, por lo que ya en el siglo XVIII se tiene noticia de que eran tantas las fallas que se plantaban que un bando municipal tuvo que prohibir que ardieran en lugares que no fueran plazas o espacios abiertos. Desde entonces, la palabra se usa generalmente en plural, fallas, para designar a la que se ha convertido en fiesta mayor de Valencia y al conjunto de monumentos artísticos que morirá en una hoguera. Diferentes teorías explican hoy el origen de las fallas, con un mayor o menor nivel de fiabilidad, dependiendo de las pruebas documentales, que por otra parte son casi inexistentes. Una de las teorías, la solar, explica que los ritos que el hombre dedica al fuego son costumbres paganas previas al cristianismo. Desde el 17 de enero y hasta el 16 de agosto hay todo un calendario de fuegos festivos a lo largo de la Comunidad Valenciana, que coinciden con el paso de los equinoccios de las estaciones, hogueras que al llegar el cristianismo pudieron haber sido retomadas para dedicarse más tarde a los santos como San Antonio, San José, San Juan, etc. Otra teoría, quizás la más compartida, sitúa el inicio de las fallas en la Edad Media, cuando el gremio de carpinteros encendía una hoguera en honor a su patrón, San José. Entre los defensores de esta teoría, Vicente Salvador explica el origen de las fallas a partir de la costumbre gremial de quemar el estay, o palo con pie, sobre el que los carpinteros colocaban la luz para las horas de trabajo nocturno. La víspera de San José, quemaban el estay para agasajar al santo y como una despedida a las noches de trabajo. Al estay añadían las barreduras del taller y más tarde esteras y trastos viejos. En algún momento, y quizá motivados por algún suceso de rivalidad, los carpinteros de algún taller debieron añadir a la quema algún monigote representando al rival. La costumbre
debió generalizarse y al final se quemaban en la hoguera ninots o figuras representando cualquier suceso reprobable o risible. Esa purificación que decía Jesús Callejo en su última intervención antes de dar paso a este fragmento de un documental de televisión del año 96, Las fallas, historia y origen, nos hace viajar a otra fecha también que bueno, en este marco cronológico en el que nos movemos, ahora el 1 de marzo, pues también marca, ¿no?, un poco, en este caso, más que casi una petición, podríamos hablar de una exorcización, ¿no? El fuego siempre está vinculado con la pureza, con la limpieza, y yo creo que las fallas, estas dos teorías, ¿no?, que escuchábamos en el documental, yo me quedaría con la más trascendental, ¿no? O sea, eso de que salió un carpintero y quemó un muñeco porque sí y tal, no sé, yo no lo veo, no lo veo, ¿eh? Yo creo que hay que hacer una lectura siempre tirando hacia atrás y a ese significado un poco más enrevesado y mágico, ¿no? Más mágico, más simbólico, más universal, trascendental, que es el correcto, por otra parte. Bueno, no se nos quita para que efectivamente lo que dice la tradición, ¿no?, dentro del origen de las fallas, que se crean esos parot y al final, cuando los humanizan, se convierten en ninots, ¿no? Pero lo importante es el fuego. Fíjate que cuando hablamos de este tipo de tradiciones, y en la primavera se nota claramente, hay siempre tres elementos fundamentales que no podemos perder de vista. Por una parte, el elemento vegetal. Como ves, utilizamos o cortamos un árbol, o enramamos las ventanas, o ponemos a una niña llena de flores, en fin, o una virgen también, cuidado, porque también las imágenes están siempre engalanadas porque se asocia a la Virgen María con las flores, como te decía al principio. El otro elemento fundamental es el agua, cantidad de rituales que tienen que ver con beber agua de la fuente o bañarte en un río, o bañarte, por ejemplo, en el mar, recibir las 9 olas, por ejemplo, en la playa de la Lanzada, en Pontevedra, el día de San Juan. Y por otra parte estaría el fuego. Y el fuego siempre está asociado a fiestas muy relacionadas con el equinoccio y con los solsticios, siempre. Por supuesto, cuando hablamos del solsticio y hablamos de la noche de San Juan, muy próxima al solsticio de verano, el fuego, las hogueras, saltar las hogueras, incluso la propia ceniza que luego queda de las hogueras se utiliza como fertilizante para echar en los campos, porque se piensa que ahí está el elemento nutriente. Incluso en las enfermedades cutáneas, tanto de los animales como de los seres humanos, se utilizaba esas cenizas que habían sido previamente saltadas la noche anterior, porque se pensaba que tenía unas propiedades terapéuticas, unas propiedades sanadoras. Entonces siempre el fuego, el agua y los ritos vegetales están asociados prácticamente en todas las culturas, y sobre todo en España tenemos una buena muestra, ¿no? Fíjate, así que evidentemente, escuchándote, sí, dime. Me viene a la cabeza creo que lo he comentado en alguna otra ocasión aquí en Ser Historia. Siempre se habla, ¿no?, de esos elementos de la naturaleza, ¿no?, la tierra, el aire, el agua y el fuego, ¿no? Y un bombero, amigo, me decía que el fuego no está en la naturaleza. El fuego siempre es provocado, ¿eh? Cuando el fuego no está, tienes que provocarlo, quemando algo, no está en la naturaleza, y eso también le da un elemento también mágico, porque el ser humano interviene en la creación del fuego, ¿no? Y yo creo que también todo eso suma, ¿no?, a ese aspecto más simbólico, más significativo, ¿no?, de todo ello, ¿no? Este compañero me decía que, claro, que dice, no, ha sido cuando dicen en las noticias de televisión, ha sido un fuego provocado, pues no sé, claro, todos los fuegos son provocados, todos. Otra cosa es que sea intencionado o no, que es donde hay que matizar, ¿no? Pero todos los fuegos son provocados, en este caso por el ser humano, o por una acción casual de la presencia de un rayo, o yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? El elemento humano también hay en el fuego, en este caso quemando los ninots, provocando ese fuego, también tiene que tener también ese significado, ¿no? Sí, claro, porque ciñéndonos un poco a las fallas, ¿no?, de lo que estamos comentando. Bueno, pues se celebraba el 19 de marzo. ¿Por qué el 19 de marzo? Precisamente porque era el patrono de los carpinteros, y los carpinteros son los que empiezan con esta tradición. Pero es que se sabe por documentos muy antiguos que hay que ya había fuegos y hogueras en Valencia y, en fin, en muchas zonas levantinas, sin necesidad de que hubieran ninos, sin necesidad de tipificar que quemaban los trastos viejos, los harapos. Bueno, Valladolid, no, ya había. Nuestra querida Valladolid se quemó 5 veces, ¿no?
Y sin necesidad de ninots. Bueno, y la Plaza Mayor de Madrid se quemó un par de veces, ¿no? Hasta También, tener la sí. estructura que tiene actualmente. Sí. Más en las plazas, sobre todo, a ver, había construcciones de madera en aquella época, Claro. entonces era muy fácil que por cualquier indiscreción y cualquier incompetencia, normalmente no era provocado, pues se quemara y ardiera todo aquello como una tea. Entonces, bueno, pues efectivamente, muchísimas de las construcciones de madera al final fueron sustituidas por construcciones mucho más duraderas. Acuérdate también el famoso incendio de Lisboa, del casco viejo de Lisboa, que también casas de madera y bueno, se arrasó con todo aquello. Pero sí es verdad que, ya digo, dentro del punto de vista simbólico, que no lo debemos perder nunca, ¿vale? Cuando se hace referencia a hogueras, a antorchas, a cualquier otro tipo de iluminación, sean que candiles, con velas, la luz como energía de alta vibración simboliza ahuyentar a las bajas vibraciones, es decir, a los demonios, los malos espíritus, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y como elemento purificador, aquello que quemas es lo que tú consideras que debe quedar desterrado. Sean muebles viejos, por ejemplo, una petición que tú haces en una carta, en un escrito, y luego lo quemas. ¿Para qué? Para que se vaporice, ¿no? Que se quede totalmente inerte y que no te afecte, por ejemplo, eso que tú has apuntado ahí, que puede ser una enfermedad o que puede ser pues, un mal trabajo, una mala relación sentimental, lo que sea. El fuego purifica y esa es tan trascendente que lo mismo lo hacemos aquí en España, que lo hacen en un pueblo de Polinesia o lo hacen en un pueblo de China. Tiene siempre el mismo significado. Y claro, adquiere mucho más significado cuando este tipo de cosas se hacen en fechas claves. ¿Cuándo son las fechas claves? En los 2 equinoccios, en los 2 solsticios, en el final de año, o bien en la noche de San Juan, o en cosas similares de este tipo. ¿Por qué? Porque parece que los días también amplifican el valor ritual y sacralizado que tienen este tipo de ofrendas. Entonces todo tiene al final que ver con un porqué, pero hay que conocer el origen de muchas de estas festividades. Ya para ir acabando, Jesús Callejo, crononauta, en este cronovisor especial que estamos dedicando a las marzas y a todas estas tradiciones, ¿no?, vinculadas un poco al cambio y a la llegada de la primavera. Hemos comenzado con ello, hablando del papel de la mujer, ¿no?, desde esos rituales, desde la prehistoria, y me gustaría incidir un poquito como colofón, ¿no?, precisamente cómo el cristianismo ha absorbido ese elemento femenino y lo ha reconvertido en la figura de la Virgen María, ¿no?, que es algo bastante curioso, donde antes había una diosa, ahora está la Virgen María, ¿no?, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier patronazgo de cualquier localidad, siempre la Virgen María está relacionada con estas fiestas de primavera, ¿no? Así es. Que a su vez, ya te digo, está relacionada con algunas fiestas romanas. En el caso concreto de las florarias. Las florarias se celebraban en honor a la diosa Flora. ¿Cuándo se empezaban estas fiestas? A partir del 28 de abril, siempre hablamos del calendario juliano, y terminaban el 3 de mayo. Bueno, pues qué curioso, ¿no?, que ese 3 de mayo, al convertido un poco en representativo de muchas de las festividades de mayo, también es la invención de la cruz, la invención entre el descubrimiento de la cruz, aquello que Santa Elena, la madre de Constantino, pues descubrió en su viaje a Tierra Santa, y muchas de esas cruces se engalanan, con lo cual ya tienen un simbolismo cristiano, como la cruz. ¿Pero por qué lo de la Virgen María? Bueno, pues esto surge de una forma muy, muy curiosa. Tiene que ver un poco con otra diosa romana, con Maya. En fin, sabes que el nombre de Mayo, o bien de los Mayorum, que era un poco el culto que se hacía a los ancestros, a los más ancianos, los Mayorum, y otra teoría dice que se hacía en honor a la diosa romana Maya, que era la buena dea, la buena diosa, ¿no? Y entonces, bueno, normalmente siempre relacionada con las mujeres, una festividad de la fertilidad y también relacionada con la agricultura. Pero ¿qué ocurre cuando llega la Edad Media? Cuando ya el cristianismo ya se había impuesto en muchísimas zonas. Bueno, pues evidentemente había que sustituir a estas diosas paganas por diosas cristianas. Una diosa cristiana, evidentemente, es la Virgen María, que en el fondo lo que está representando es a la madre, ¿no?, a la madre de la naturaleza, con todo el simbolismo que eso conlleva. Y se sabe que sobre todo a partir del siglo XIII, con las cantigas de Santa María, las que hizo Alfonso X el Sabio, el siglo XIII, cuando se empieza a asociar, porque hay una de esas cantigas que dice: la belleza de María está asociada con la belleza del mes de mayo y por lo tanto con las flores. Y desde ese momento, mayo, como mes de las flores, se asocia también a mayo como el mes de la Virgen. Y desde ese momento, no solo los laicos, no solo los franciscanos, sino en el siglo XVIII también los jesuitas, empiezan a asociar todo este tipo de conmemoraciones festivas y muy florales siempre con la Virgen María.
Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, sensacional este cronovisor, muy interesante para entender un poquito más todas estas festividades que comienzan ahora y acabarán dentro de unos meses a lo largo y ancho no solamente de la península ibérica, en España, en Portugal, sino también en muchos lugares de América, en donde llevamos también estas tradiciones o incluso adaptamos algunas de las propias tradiciones locales del mundo precolombino, que ya también hacían referencia en el hemisferio norte a estas tradiciones, pues quizás no más vinculadas al mundo de la primavera y al mundo de esa regeneración anual. Lo dicho, Jesús Callejo, crononauta como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, siempre un placer y en este caso de lo más florido posible. Así que nos vemos la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.